Hola amigos, soy Melissa Guardia y este es el canal de Melissa G en Acuarela, donde hablamos sobre lo mejor del arte, la cultura, la creatividad, la historia y hasta mi primera novela escrita. En esta presentación vamos a continuar hablando acerca de un tema, la decodificación del ADN de colores en acuarela. Vamos a analizar 3 tonos alternativos que tenemos a la hora de pintar. Pero primero vamos a hacer un repaso de qué se trata precisamente el ADN de tonos en acuarela. Cuando hablamos acerca de la decodificación del ADN de colores en acuarela, nos referimos al análisis del origen de cómo aparecen estos tonos para el arte y también para la sociedad en general. Es decir, cómo surge el pigmento que proporciona un color en específico. Recordemos que los pigmentos son aquellos elementos o sustancias que pueden tener un origen natural o sintético que permite que se transfiera un color a una superficie. Esto puede ser en una tela, en un muro o hasta en un papel. En este análisis vamos a hacer un desglose de 5 campos que nos permitan entender el origen de los pigmentos. El campo de lo histórico, lo técnico, lo creativo, lo curioso o místico y hasta un poco el enfoque personal, lo que he aprendido al pintar también en acuarela. Vamos a analizar el ADN de 3 tonos que son una gran alternativa a la hora de trabajar esta bella técnica. El rojo carmesí de alizarina, el tono turquesa y el magenta. Empecemos con nuestro primer color. El primer color del cual vamos a hablar es el rojo carmesí de alizarina. Su historia viene directamente del tinte que produce la planta rubia roja, una coloración vibrante y saturada porque es un rojo con un trasfondo azul. Pues este tinte o coloración del cual ya habíamos hablado al analizar el rosa madre producía precisamente este color carmesí y fue utilizado en la vestimenta, en los tejidos o telas de civilizaciones antiguas, desde el antiguo Egipto, por ejemplo, también Persia, y se han encontrado testimonios de este uso en lo que han sido los restos de Pompeya. También a lo largo del tiempo, hacia el siglo VII a.C., hay evidencia del uso del tinte de la rubia roja en la vestimenta, tanto de la civilización en Europa, también como en la antigua Asia, en los antiguos imperios asiáticos, siendo símbolo directo pues de todo lo que eran sus costumbres. La rubia roja, al dar este tinte tan deseado para la vestimenta, tenía un gran problema, que era realmente costoso porque era demorado también su procedimiento. Hubo la necesidad entonces de encontrar un reemplazo que proporcionara la coloración, pero que hiciera mucho más eficaz tanto la fabricación como la confección de prendas teñidas en este vibrante y rico color carmesí. Aquí es donde entra la parte técnica del ADN de este color. Hacia el siglo XIX, hacia inicios del siglo XIX, aparece el desarrollo del pigmento sintético que producirá pues una nueva versión del rojo carmesí. Se estudió el tinte de la rubia roja y se creó así lo que sería un pigmento de lago o un pigmento de laca, es decir, la combinación de un tinte natural, el tinte de esta planta, más un material que sirve como aglutinante, que muy frecuentemente son sales metálicas. El colorista inglés George Field es el primero en crear este pigmento de laca o pigmento de lago a base del tinte de la rubia roja. Serviría de base para otros experimentos y ensayos. Se siguió analizando el tinte de la rubia roja y se pudo determinar o encontrar 2 elementos muy importantes, la purpurina y la alizarina. Junto con la alizarina se continuó la investigación y se hicieron otros ensayos. Se combinó, por ejemplo, la alizarina con zinc y se destiló la misma. También se llegó a sintetizar el pigmento del carbón de la hulla. Y todo esto llevó a la generación del primer tinte natural sintetizado, que sería así el carmesí de alizarina. Con esta nueva versión se obtuvo una coloración muy próxima a esta versión tan rica y vibrante del tinte de la rubia roja. Se entiende entonces que como una opción de color para el arte y la sociedad en general, el pigmento de carmesí de alizarina es el más cercano al pigmento del lago, que eso significa a su vez que es el más cercano en cuanto a coloración al tinte original de la rubia roja. Existen otras versiones, por supuesto, como el carmesí de alizarina permanente, que puede dar así pues una coloración
también carmesí un poco más fuerte, un poco más saturada, hasta diluirse en tonos más claros. Pero lo importante es que entendamos que con el carmesí de alizarina se obtuvo esta versión mucho más económica y práctica para generar este rico y vistoso tono rojo. En la parte creativa tenemos mucho que mencionar en el ADN del carmesí de alizarina. Como pigmentos resultan ideales para hacer mezclas y producir otras tonalidades como los tonos morados y marrones. También, al pertenecer al fascinante mundo de los tonos rojos, el carmesí de alizarina tiene mucho que analizar. Por ejemplo, el viva magenta, el color elegido por Pantone para este 2023, tiene un trasfondo carmín o carmesí. Y esto también tiene mucho que ver con la manera en que siempre el rojo ha sido tan interesante e importante para la sociedad. Por ejemplo, ante nuestra vista, el cerebro humano tiende a identificar primero los tonos blanco y negro y luego el tono rojizo. Culturalmente también, en la definición de los idiomas, tendemos a identificar el tono blanco y negro y luego a hablar o a describir un color como primera opción siendo el color rojo. Esto tiene una conexión quizás también hasta con la misma parte histórica de la sociedad, porque en el Paleolítico Superior, en la prehistoria, se utilizaban pigmentos de color ocre rojizo para dibujar y pintar escenas de la vida diaria y de cacería en los muros de las cavernas. Es decir, siempre ha sido una fuente de transmisión de ideas. Entendiendo esto, comprendemos a su vez que el rojo carmesí de alizarina está dentro de los colores favoritos por despertar la atención y la imaginación. Esta es esta parte creativa que lo ha hecho siempre un color muy llamativo en la humanidad. En la parte mística o curiosa tenemos este planteamiento que a veces no nos hacemos. ¿Cómo aparece un color en la conciencia de una sociedad? ¿Cómo sabe una sociedad que existe un color tan llamativo y vibrante como el color carmesí? Pues esto tiene una explicación muy interesante. Por ejemplo, encontramos en lo que sería la antigüedad, en el imperio azteca y en el imperio maya, el empleo de este color, pero tenía una fuente muy particular. Venía del escarabajo de la cochinilla que se pulverizaba y creaba así un tinte que bañaba los tejidos y las vestimentas con este rico color vibrante, con este rojo carmín o carmesí. Al llegar el descubrimiento de América, la colonización y lo que serían nuevos productos desde América hasta Europa, es que Europa llega a conocer este fuerte y llamativo rojo, ya que el rojo que se empleaba era un rojo mucho más pálido, mucho más anaranjado, que se llamaba el rojo de St. John's Blood, el rojo de la sangre de San Juan. Este rojo, incluso al ser un poco más opaco, tendía a desvanecerse, pero este rojo carmesí prontamente conquistó el gusto de la sociedad europea. Hacia el siglo XVI, el carmesí bañó las vestimentas de las personalidades y la decoración de los ambientes, entendiéndose que existían tintes en esa época que daban otros colores. Podían ser amarillo, podían ser violeta, azul, verde, pero no existía un rojo carmesí tan intenso. Conquistó realmente el gusto de la sociedad. Así podemos comprender a su vez que por eso se buscaban fuentes naturales para obtener este rojo carmesí, no solamente a través de la cochinilla, sino también, como hemos visto, por la planta de la rubia roja, hasta que su proceso de fabricación tan demorado y costoso llevó a la necesidad de desarrollar el pigmento sintético, que es entonces el carmesí de alizarina. En lo personal, al pintar con la acuarela, pues primero tengo que mencionarles que el rojo es el color favorito de los grandes, desde Rembrandt, Vermeer, el gran pintor de la luz William Turner, con sus fabulosas acuarelas, que la hemos visto también al hablar de este tema del ADN, de los tonos, de esta bella técnica. Pues al pintar con la acuarela me encanta utilizar este rojo carmín, el carmesí de alizarina, junto con lo que sería el rojo primario, que sería el rojo de cadmio, que también lo hemos analizado en videos anteriores. Pues esta combinación es fabulosa, un rojo tomate, un rojo primario, junto con un rojo más vibrante, más carmesí, como el carmín o carmesí de alizarina.
fabuloso para representar naturaleza, flores o también para otro tipo de composiciones, puede ser incluso para trabajos más geométricos y abstractos. Y si te fijas en los juegos de acuarela, muy comúnmente vienen dos tonos de rojo, el rojo primario, el rojo de cadmio y el carmesí de alizarina como una gran alternativa y complemento. Por eso lo hemos incluido en esta lista como una tono alternativo, y es que el rojo siempre será una gran opción para los artistas, es el color favorito de todo el mundo. El siguiente color a analizar es el color turquesa y su ADN nos va a llevar a conocer primeramente su historia. Este tono azul verdoso viene directamente de la piedra cuyo yacimiento original estuvo en Irán. Era traído a Europa a través de comerciantes venecianos, pero recibían el material por intermediarios turcos de Turquía. De ahí su relación en el nombre. Si lo pensamos un poco, la palabra turquesa, en francés turquoise, tiene esta conexión con Turquía o con la palabra turco, quien era el intermediario para que pudiese ser comercializada esta bella piedra de color azul verdoso, precisamente, y se produce en áreas secas o áridas, y su tonalidad va a variar, depende mucho de la presencia de cobre y de la roca original en la cual se encuentre. La turquesa, incluso si llega a ser transparente, es mucho más valiosa que un diamante. Por eso ha inspirado al arte a reproducir esta tonalidad, este tono azul verdoso. Y aquí vamos a hablar de la parte técnica del ADN de este color. En la parte técnica tenemos que entender que lo que se ha buscado para el arte son pigmentos que reproduzcan este bello color turquesa, un azul verdoso. Para fabricarlo, por ende, se van a tener que mezclar pigmentos tanto azules como verdes. Y como sucede en lo que es la cotidianidad, hay diferentes variantes de turquesa. Tenemos el turquesa de talo, que se fabrica con pigmentos talo. Esto produce a su vez un turquesa mucho más fuerte e incluso más profundo o oscuro. Recordemos que los pigmentos talo se crearon en los años 30 del siglo XX para producir el verde esmeralda. Son pigmentos tanto azules como verdes. Pero si queremos hablar de un turquesa mucho más transparente, mucho más brillante, están los pigmentos de cobalto. Entonces tendríamos que en la fabricación para un turquesa más claro mezclar pigmentos de cobalto y se generan dos opciones muy conocidas en el arte. El turquesa de cobalto claro, que es uno de mis favoritos porque genera un turquesa muy brillante, muy luminoso, y también está el turquesa de cobalto que genera un color mucho más granulado. Lo importante es que sepamos que el empleo de pigmentos turquesa al pintar genera que si tú lo mezclas con otro tono se produzca a su vez un resultado muy lleno de luz, muy especial. Hablemos un poco entonces de la parte creativa del turquesa. En la parte creativa del color turquesa tenemos que guardar una relación muy estrecha con la cultura nativoamericana del suroeste de los Estados Unidos, entendiendo que la turquesa se genera pues en áreas desérticas o secas, pues los paisajes de la cultura nativoamericana están relacionados con este tipo de clima, con este tipo de ambiente, y por eso simboliza para ellos lo más valioso que hace falta en el desierto. La turquesa representa el agua. También es empleada de una manera muy curiosa o una manera muy interesante. La cultura nativoamericana tritura la turquesa, la pulveriza y con ella realiza un ritual de pintura en arena seca. Esta ceremonia, que dura varios días, utiliza esta turquesa en polvo pulverizada para dibujar figuras sagradas sobre las cuales las personas se sentarán para conectar con espíritus sanadores. De aquí entendemos también que este material de turquesa, que no solamente sirve para trazar figuras, nos conecta con esta parte mística o especial que también puede tener este color que viene de una gema tan especial. En la parte curiosa o mística del color turquesa tenemos que ir hasta el antiguo Egipto y recordar que había un esquema de color favorito dentro de esta civilización. Ellos empleaban el tono rojo junto a un azul verdoso, turquesa, y un azul más fuerte. Así alineaban tres piedras: la coralina para el rojo, la turquesa para el azul verdoso y el lapislázuli para el azul más intenso. Esto era parte no solamente de los ambientes, de la decoración, sino también de la joyería. Así las mujeres del antiguo Egipto utilizaban bellas joyas
que tenían también la turquesa, este azul verdoso dentro de su diseño, pero no solamente le daban símbolos de estatus, sino también, según se cuenta, le proporcionaba a las mujeres poderes místicos o mágicos que ponían al servicio del faraón. También la parte mística o curiosa del turquesa nos lleva hasta el imperio azteca del siglo XV y uno de sus grandes personajes, Moctezuma II, cuyo poder era reafirmado con el color turquesa tanto en su vestimenta como en su plumaje, inspirado en elementos de la naturaleza como el ave quetzal, pero también en elementos de su mitología, el dios azteca de piel pálida, Quetzalcóatl, que se creía también que era representado como la serpiente emplumada, una serpiente cuyo plumaje era de color turquesa, y se pensaba que regresaría a volver a gobernar sobre su imperio, pues se cuenta, según la leyenda, que cuando Moctezuma II vio llegar a Hernán Cortés, el conquistador español, y al verlo de piel y cabellos claros, pensó que se trataba del regreso de Quetzalcóatl, y esto provocó la caída del imperio azteca. Esto ha sido representado también a través de grandes obras de pintura, Diego Rivera y el mural de la leyenda de Quetzalcóatl, que se encuentra en el Palacio Nacional de Ciudad de México, una historia que se encuentra con pinceladas turquesas. En la parte personal, en color turquesa, al pintar en acuarela, lo he buscado como si fuera la misma piedra tan preciosa de la turquesa, porque realmente es maravilloso mezclar colores junto con esta turquesa a la hora de pintar, por ejemplo, elementos como un paisaje, el cielo o el firmamento de un paisaje o un paisaje marino. Realmente le traduce o le traspasa este brillo muy especial a cualquier mezcla que hagas de turquesa más un azul o más un verde, para un efecto muy especial de cielo y mar. No es tan común que el turquesa venga en los juegos de acuarela, por eso si tienes la oportunidad de adquirir o de encontrar un tubo de pigmento de acuarela en este bello tono, no dudes en adquirirlo, porque un pigmento turquesa es estar delante de un verdadero tesoro. El tercer color a analizar su ADN es el magenta, y su historia es muy particular. Este es un tinte de anilina rojo-violeta, y viene precisamente la palabra anilina del término anil, que significa índigo. Precisamente experimentando con esta planta, el índigo natural, es que surgirá esta versión de un tinte de anilina rojo-violeta, que se le da el nombre originalmente de fucsina, en una era en que se estaba buscando producir colores vibrantes a través de nuevas opciones de tintes. Pues esta tonalidad rojo-violeta, el fucsina, es rebautizada con el nombre magenta para conmemorar la victoria de la batalla del ejército italo-francés, de la batalla de Magenta, una localidad de la Lombardía en Italia muy cercana a Milán, donde fue vencido el ejército austriaco por un ejército, por cierto, cuyo ropaje o vestidos estaban también teñidos de este rojo violeta, del magenta. Así recibe su nombre. Pero para entender más sobre todos estos hechos, esta batalla de Magenta se da en 1859, tenemos que hablar también de la parte técnica de este color. Hacia el siglo XIX había una verdadera competencia en Europa por desarrollar tintes sintéticos que dieran colores vibrantes y que fueran comercialmente exitosos, pues el magenta tiene su origen en la búsqueda precisamente del tinte de esta planta natural. Se destiló índigo natural en busca de su tinte. Esto serviría como una base de experimentación, porque se comenzó a hacer diferentes mezclas y por ende propuestas de colores. Por ejemplo, del índigo se mezcló su tinte con potasa y se desarrolló un azul muy precioso, muy llamativo. Una de estas creaciones recibió el nombre de anilina, precisamente porque tiene la conexión de la palabra anil con la planta índigo. Posteriormente, un colorista químico, von Hofmann, se da cuenta que todas estas propuestas que surgen tienen como un componente común, es decir, pertenecen a una misma sustancia, y así los clasifica como tintes de anilina. La versión de tinte de anilina que produce este color rojo-violeta es el magenta. Pero resulta que este magenta de procedencia de un tinte de anilina tenía un alto contenido de arsénico. Por eso vendrá una reformulación por parte de los fabricantes. Aquí entra la empresa de colores Winsor & Newton, de colores para el arte, y propone
el color magenta permanente, que es una reformulación a su vez de la versión de tinte de anilina que producía el magenta con un contenido mucho más moderado de arsénico. De esta manera hay así una propuesta para que este rico rojo violeta pueda ser utilizado como para los artistas, pero no fue la única propuesta. Hacia inicios del siglo XX se tenía una nueva reformulación del magenta permanente que tenía un contenido arsénico más controlado que las anilinas originales, pero no sería el único descubrimiento. Hacia la década de los 30, en el siglo XX, aparecen los pigmentos de quinocridonas. Los pigmentos de quinocridonas realmente resultaban muy atractivos, primeramente porque tenían mucha resistencia a la luz, daban colores muy fuertes, muy saturados y venían en distintas opciones, podían ser también amarillo, naranja, rojo y violeta. Al poder dar estas tonalidades fue aprovechado nuevamente por Winsor & Newton, quien hacia finales de la década de los 50, hacia el siglo XX, en las décadas de los 50, aparece su versión del magenta de quinocridona, que tiene una presentación mucho más saturada y mucho más intensa. Es que los pigmentos de quinacridona son utilizados incluso en la industria automotriz. Esta opción nueva de magenta para el arte, el magenta de quinacridona, realmente tiene una permanencia muy fuerte. Incluso la quinacridona da una permanencia, una resistencia a la luz más fuerte que las alizarinas, de las cuales ya hablamos para el tono carmesí, convirtiéndose así en otra opción dentro de la paleta de colores para los artistas, para tener este rico color rojo violeta. Así que nos movemos dentro del magenta permanente y una versión muy rica en saturación como el magenta de quinacridona como una opción para poder trabajar con este curioso y llamativo color, lo cual nos lleva a la parte creativa de su ADN. En la parte creativa, acerca del origen del magenta, tenemos algo muy curioso, y es que este tinte de anilina hacia el siglo XIX, que comenzó a bañar la ropa, los uniformes, el vestido de la gente con este rico rojo violeta, pues también era muy costoso, pero como era muy llamativo, se convirtió en toda una declaración de la moda y de un objeto del deseo. Era un símbolo de estatus, era un símbolo de clase alta, de poder. Pero prontamente en esta competencia comercial de tintes sintéticos, la anilina bajó de precio, por lo cual se comenzó a producir mucho más el magenta a costos más bajos. Es decir, bajó así el magenta de una declaración de moda a algo mucho más accesible, por lo cual perdió un poquito este interés por dejar de ser un objeto de lujo. Sin embargo, hoy día sigue captando muchísimo la atención y sigue despertando la imaginación. Esto tiene que ver también con su parte curiosa y hasta mística. El magenta es un color llamativo. Lo más interesante es que no está dentro del espectro de luz. Entonces, ¿cómo somos capaces de verlo? Bueno, pues esto tiene que ver muchísimo con la manera en que nuestra mente, nuestro cerebro interpreta la luz. Cuando nuestro cerebro capta dos ondas que están en los extremos del espectro de luz, en este caso estos extremos son el color rojo y el color violeta, se crea una especie de color imaginario, como un puente o una brecha que llena el vacío. De ahí, de este puente entre los extremos rojo y violeta, es que aparece este rico rojo violeta llamado magenta. Es decir, es una creación de nuestra imaginación para poder traducir lo que nuestra mente está captando, porque el magenta no tiene una longitud de onda y la luz no necesita llenar todos los espacios, pero nuestra mente interpreta lo que ve de esa manera. El magenta sería un color fuera del espectro de luz, pero interpretado como un puente entre los extremos. De ahí esta combinación rojo-violeta que conocemos como magenta. Por eso tiene que ver muchísimo también este color con nuestra imaginación, porque es un resultado de la interpretación de nuestra mente. En cuanto a la parte personal, les puedo comentar acerca del magenta que después de tonos, por ejemplo, como el Permanent Rose,
el Rose Madder o Rosa Madder, que dan esta tonalidad fucsia intensa. El magenta es de mis colores favoritos, precisamente porque es ideal para crear buquetes de flores o de vegetación en paisajes urbanos, pero también lo puedes aprovechar porque despierta mucho la imaginación para composiciones geométricas o más abstractas. De hecho, el magenta, aunque no te hayas dado cuenta, es parte de nuestra vida diaria, por lo menos de cualquier oficina, sea una oficina en casa o una oficina más grande, porque el magenta junto con el amarillo y el cian forma este círculo cromático que es esencial para las impresoras. Es parte de los cartuchos de tinta o de impresión, es decir, hace posible la reproducción de imágenes. Y recuerda también que hablamos acerca del círculo cromático en un video pasado de Secretos del Arte, donde solamente necesitas asignar los 3 colores base para que se generen todos los demás. Pues el magenta es básico o primario en este conjunto de magenta, amarillo y cian para que existan todas las imágenes que imprimimos para nuestro diario vivir. Hemos analizado el ADN de 3 colores en acuarela, que son un verdadero descubrimiento para el arte y para la sociedad en general. Hemos comprendido a su vez que el ADN no es otra cosa que el origen de los colores, que no es una ruta automática, pero siempre muy interesante, una ruta llena de conquistas históricas y científicas que apoyan así la creatividad, el enfoque curioso y hasta místico de esta sociedad y, ¿por qué no?, el enfoque personal que le podamos dar a cada uno de estos colores. Estas 3 alternativas, el rojo carmesí, la alizarina, el turquesa y el magenta, podrás redescubrirlas ahora con toda esta información y así entender que hay realmente un camino muy interesante detrás de cada pincelada que da un artista. Gracias una vez más por acompañarnos en otra presentación en acuarela. Si te ha gustado todo lo que hemos hablado, no dudes en dejar tu comentario. Si gustas, regalarnos un like, porque esto nos va a ayudar a llegar a muchas más personas. Y también, si no eres parte de esta comunidad donde buscamos lo mejor para ti, no dudes en suscribirte. Solo nos faltas tú. Recuerda que en este canal Melissa Gen en Acuarela imaginamos, analizamos, decodificamos, leemos y pintamos todo bajo nuestro sello personal, que es en acuarela. Quédate muy atento a todo lo nuevo que vamos a traer. Siguen más secretos del arte, igual también tiempo del arte con una orquídea muy especial y temas de lectura de libros y películas. Quiero agradecerte ser parte de cada cosa que hacemos en acuarela. Te envío un fuerte abrazo también en acuarela y será hasta la próxima. Suscríbete, danos like, comparte los videos y encuéntranos en melissagenacuarela.com.